En estas diapositivas vamos a hablar sobre el sentido del tacto, el sentido del gusto y el sentido del olfato. En estas diapositivas vamos a hablar sobre el sentido del tacto, el sentido del gusto y el sentido del olfato. En estas diapositivas, nuestro equipo está conformado por Erika Giraldo, que es la que les está hablando en el momento, Mariana Martín y Natalie Gómez. Sistemas somestémicos y químicos. Estos sistemas son los que permiten percibir estímulos del ambiente a través de la piel y otros órganos, procesando sensaciones como el tacto, el dolor, la temperatura, el gusto, el olfato. La función de este sistema o de estos sistemas es captar estímulos físicos como la presión y la temperatura, y los químicos como sabores y olores para generar una respuesta adaptativa. A lo largo de esta actividad conoceremos cómo los receptores sensoriales, especializados en cada uno de los sentidos, permiten que el ser humano no solo perciba su entorno, sino que también pueda reaccionar y adaptarse a él, generando significados a partir de las señales que recibe. Hoy yo les voy a hablar del gusto. ¿Pero qué es el gusto? El gusto es el sentido que nos permite percibir los sabores de los alimentos. ¿Y qué es el sabor? El sabor es la sensación que causan los alimentos o otras sustancias en el gusto. Esta reacción química está compuesta en un 80% por el olfato y en un 20% por la lengua y el paladar. Las papilas gustativas son pequeñas estructuras de la superficie de la lengua que están compuestas de células receptoras que están conectadas a las ramificaciones nerviosas que envían información o estímulo al cerebro. La lengua humana tiene alrededor de 10.000 papilas gustativas. Actualmente se conocen 5 sabores que detectan las papilas gustativas, que son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. El sabor amargo se detecta en la zona posterior de la lengua. Los sabores dulce y salado en la zona anterior. El salado y el umami son captados en la zona intermedia y en los laterales. ¿Y cómo pasa todo esto? Pues los alimentos los introducimos en la boca y son disueltos por la saliva, penetrando a través de las papilas gustativas, generando un impulso nervioso que llega al cerebro, y este impulso o esta sensación que causa se llama sabor. La lengua puede sentir otro tipo de sensaciones que no son necesariamente sabores, pero que aún son producidas por compuestos que activan ciertos receptores. La capacidad de detectar sabores disminuye en los humanos a medida que envejecemos o por consumir tabaco, por ejemplo. Otras sensaciones relacionadas con el gusto son las sensaciones de sequedad, rugosidad o asperezas en la boca. También la sensación refrescante que se produce por ciertas sustancias químicas, como el mentol, que entran en contacto con los tejidos nasales o orales, estimulando receptores específicos del olor y del gusto. La sensación es la picante, que sientes que te quema, que te irrita, que te hace llorar los ojos. Los responsables de generarla son compuestos como capsaicina, la allicina, el isotosanato de alilo. Entonces podemos resumir que el gusto es un proceso de sensaciones llamadas sabores. Las estructuras son las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, el paladar y la garganta. Receptores gustativos que detectan los 5 sabores básicos. El proceso es que las moléculas químicas de los alimentos se disuelven en la saliva y se combinan con los receptores gustativos que envían señales nerviosas al cerebro. Estas señales viajan desde las papilas gustativas, desde los nervios hasta el tálamo, luego a la corteza gustativa del cerebro. El cerebro procesa la información, que es lo que nos permite identificar los sabores y las sensaciones. Bueno, el día de hoy yo voy a hablar acerca de qué relación hay entre la sensopercepción y el sentido del olfato. El olfato es el sentido más desarrollado al nacer.
Las estructuras involucradas son células olfativas, receptores especializados en la cavidad nasal que detectan las moléculas odorantes. El bulbo olfativo. Este procesa las señales antes de enviarlas al cerebro. Y ya está el proceso como tal, que son las moléculas olorosas que se capturan en la nariz y se unen a los receptores olfativos. La información es transmitida al bulbo olfativo y luego a la corteza olfativa en el cerebro. La vía se hace de la siguiente manera. Las señales viajan desde los receptores olfativos al bulbo olfativo y luego a la corteza olfativa en el sistema límbico que está involucrado en las emociones y la memoria del cerebro. Es por eso que a veces los olores nos llevan como a el pasado y nos traen recuerdos muy importantes, ¿verdad? Que es pues lo que nos permite reconocer estos aromas y asociarlos con recuerdos o experiencias. Como hay millones de sustancias disueltas en el aire, dan origen a los olores que percibimos. Debido a esto, la sensopercepción y el olfato están estrechamente relacionados, ¿verdad? Y esta pues es la relación que tiene el olfato, ya que es uno de los sentidos que permite percibir y procesar información sensorial. Y la sensopercepción se refiere a la capacidad del sistema nervioso para detectar y procesar los estímulos que incluyen, pues, en este caso, el sentido del olfato como tal, como los olores. Y el olfato en particular implica la detención de moléculas químicas en el aire por parte de las células olfativas en la nariz, lo que activa señales nerviosas que se envían al cerebro para ser interpretadas de esta manera. Entonces, esta es la relación que tiene la sensopercepción y el olfato, ya que estos trabajan juntos para permitirnos percibir y reconocer los olores que en cierta manera están asociados con recuerdos o experiencias que hemos vivido. Muchas gracias. Para comenzar a hablar sobre la anatomía del tacto, es necesario saber estos datos. La investigación moderna sobre la sensibilidad de la presión revela que los humanos somos menos sensibles en la presión en los pies y más sensibles en la presión en la cara. Hay dos tipos de modalidades sensoriales cuando se trata de la sensación táctil. Estas son el tacto fino o el tacto grueso. El tacto fino permite a una persona no solo sentir el tacto, sino también localizarlo. Esto es base a la estructura de la médula espinal, que es la que transporta la información a la corteza, una de las partes del cuerpo. Por otro lado, el tacto grueso es una modalidad que permite sentir el tacto sin poder localizarlo donde se aplica. Esto se transmite en un tipo de información en la corteza cerebral. El sentido del tacto está controlado por una enorme red de terminaciones nerviosas y receptores táctiles en la piel, conocida como el sistema somatosensorial. Este sistema es el encargado de todas las sensaciones: frío, calor, suavidad, aspereza, cosquilleo, dolor y más. Dentro del sistema somatosensorial existen 4 receptores principales, como lo son el mecanorreceptor, el termorreceptor, el nociceptor, el propio receptor. El mecanorreceptor es el que percibe los estímulos tales como la presión, vibración y textura. El termorreceptor, como su nombre lo indica, que recibe las temperaturas de los objetos, como lo son el frío y el calor. El nociceptor, hay más de 3 millones de receptores de dolor en todo el cuerpo. Estos se controlan en la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y algunos. Como resumen, el sistema somatosensorial permite que percibamos y reaccionemos ante estímulos físicos y químicos del entorno. Cada sentido, como el tacto, el gusto y el olfato, que somos los que mencionamos en este trabajo, tiene estructuras especializadas, vías neuronales y procesos que convierten estímulos en información significativa. Esta información es esencial para la adaptación y el comportamiento del ser humano. La integración de estos sentidos permite una percepción completa y precisa del mundo que nos rodea. Estos procesos son fundamentales para nuestra supervivencia y nuestras interacciones diarias.